buenas a todos, bienvenidos a Laino Sakhalov en un nuevo vídeo. Hoy, lunes 18 de agosto. Hoy voy a hacer un vídeo que probablemente sea el más complicado que he hecho desde que estoy haciendo vídeos sobre temas militares, sobre asuntos militares. Porque hoy me voy a poner un poquitín técnico, ¿vale? Hoy me voy a poner un poquitín técnico, me voy a arriesgar, no sé cómo va a salir, espero que os guste y que no os aburra. Voy a intentar, de verdad, sintetizarlo en aproximadamente 20 minutos, pero yo creo que va a ser imposible, porque es un tema muy complejo. Tampoco tengo claro que lo vaya yo a explicar bien y que lo vayáis a entender, o incluso que os vaya a entretener, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a intentar porque creo que es importante. Después de este vídeo lo que yo pretendo es que todos los que estáis viéndome seáis conscientes de lo que realmente implica un avión de baja visibilidad al radar, ¿vale? Es el objetivo que yo tengo, lo que verdaderamente implica, lo complicado y lo costoso que es en términos económicos y toda la física y la tecnología que hay detrás de un avión de baja visibilidad al radar. Os vais a sorprender de lo complicado que realmente es, de lo complejo y de lo costoso. Para ello voy a utilizar siempre como referencia, en cuanto a tabla de precios, a coste de desarrollo, lo que le costó a Estados Unidos el upgrade del F-15, el Boeing F-15 Eagle, el proyecto Silent Eagle, en el cual cogieron este caza de combate de los llamados cuarta generación para convertirlo en un caza de baja visibilidad al radar, de los mal llamados quinta generación, ¿vale? Cuánto le costó, cuánto tiempo le llevó, etcétera. Vamos a intentar hacerlo sin llegar a tener que hacer un avión nuevo, es decir, va a ser un rediseño, no va a ser un diseño nuevo, ¿vale? Así que ponte cómodo, coge palomitas, prepárate, suscríbete, dale a la campanita para más contenido de este tipo. Y ahora sí que sí, ¡comenzamos! Bueno, lo primero que quiero que sepáis, o lo primero que quiero enseñaros, que es un avión de que es un avión de cuarta generación, un avión que no es de baja visibilidad al radar. Para ello me voy a apoyar de un videojuego muy interesante, que no lo estáis viendo porque os tapa el overlay. Es un videojuego que se llama Flyout, ¿vale? Ese videojuego trata de, básicamente, hacer o desarrollar tus propios cazas de combate, ¿vale? Aunque tiene modelos prefabricados. En este sentido tenemos aquí el Griffon, ¿vale? Por motivo de derecho de autor, como os podéis imaginar, en el juego es imposible poner los nombres reales, pero creo que todos estaréis conmigo en que esto es un Gripen, ¿vale? Este es un Saab Gripen, ¿de acuerdo? Es un caza de los llamados cuarta generación, ¿vale? ¿Por qué quiero que lo veáis bien? Porque quiero enseñaros una serie de elementos del avión de combate que os van a luego ayudar a identificar la dificultad o la diferencia con los cazas de baja visibilidad al radar. Vamos a centrarnos en algunos aspectos concretos. Para empezar, fijaros en las entradas de aire, la forma de la entrada de aire, ¿vale? Si os fijáis, no tienen una forma especialmente angular, es decir, son ángulos casi completamente rectos con superficie plana, ¿vale? ¿Os fijáis? Son superficie muy plana. Si luego nos vamos a la parte del motor, aquí detrás la tenemos, ¿vale? Si os fijáis, en la cola de escape del motor no hay ningún elemento que cubra de alguna manera la zona esta donde aquí pensad que la mayor parte del calor y la firma de calor del radar, del caza de combate, se acumula aquí, ¿no? Que es la salida del motor. Entonces, claro, evidentemente aquí hay una fuente de calor importante y no parece haber nada que ayude a, ni siquiera veo toberas direccionables, que ayude a reducir un poco la firma del avión. Vemos que tiene aquí los misiles, ¿vale? Situados en las alas. Y si os fijáis, otro aspecto importante es que todo el armamento se encuentra bajo las alas, ¿vale? Bajo las alas y también aquí en la zona de la panza. Pero si os fijáis, está todo externo, ¿vale? Es decir, que todo se ve perfectamente sin ningún problema, ¿de acuerdo? Configuración a la delta, con canards y, bueno, monomotor. Ya conocéis todo un poquito al Gripen, ¿vale? Con esto que es básicamente el static wick, ¿vale? Para el tema del radar, que lo tenemos aquí dentro, ¿vale? Todo está salido, todo está sobresaliendo, no hay nada así que digamos que esté... Aquí tenemos otro, ¿vale? Aquí tenemos esta antena, en fin,
nada oculto, nada en ningún sitio que no sea visible. Esto es lo que se llama, o lo que la gente llama, un avión de cuarta generación, ¿vale? Un avión de los que llaman cuarta generación. Bien, ahora vamos a ver, ahora que hemos visto cómo es un avión de cuarta generación y hemos entendido un poco los aspectos fundamentales, recordad, entradas de aire, hemos visto el tema del motor, hemos visto elementos de radio y antenas que están un poco al aire, el tema del armamento que también se encuentra al aire. Vamos ahora a hablar de lo que es un avión de baja visibilidad al radar. Mirad, la baja visibilidad al radar de un avión se mide con el RCS, esto es las siglas en inglés. Me vais a escuchar muchas siglas en inglés porque esto evidentemente está basado en trabajos exclusivamente en inglés, ¿vale? Así que no va a quedar más remedio que utilizar la lengua de Shakespeare en varias ocasiones, ¿vale? ¿Cómo se mide la baja visibilidad al radar de un cohete de combate? Se mide con el RCS, ¿vale? La unidad de medida es el RCS, que son las siglas en inglés de Radar Cross Section o sección cruzada de radar, ¿vale? En español. Básicamente es la sección de las secciones del avión, la superficie del avión que ofrece información o no al radar, ¿vale? Es decir, que rebota la señal o no rebota. Hay dos conceptos también que tenéis que entender. Una cosa es la refracción y otra cosa es la difracción, ¿vale? Estos son... ¿difracción? Sí. Una cosa es la difracción y otra cosa es la refracción. Es importante que entendáis estos conceptos porque son clave para el tema de la baja visibilidad al radar. En líneas generales y de forma muy simplificada hay una fórmula muy sencilla para calcular el RCS, ¿vale? Siendo RCS, por ejemplo, en este caso se mide con la letra sigma, siendo RCS sigma igual a, siendo el RCS sigma igual a 4 por el número pi multiplicado por el área que pretendes hacer furtiva elevado al cuadrado partido por la longitud de onda elevada al cuadrado. ¿Por qué la longitud de onda? Bueno, los radares emiten ondas, ¿vale? Una onda es esto, para que no lo sepa. Emiten ondas y esas ondas están en una determinada frecuencia y en una banda concreta. ¿Qué longitud de onda tiene el radar que te está intentando localizar? Puedes crear una superficie que sea que sea no sensible o que no haga rebotar esa señal de vuelta al radar. El funcionamiento básico de un radar es que envía esta longitud de onda, esta onda rebota sobre el objeto y vuelve al radar dándole una imagen aproximada del tamaño y forma que tiene ese objeto, ¿de acuerdo? Así como funciona básicamente un radar. Bien, lo que intenta los materiales y los aviones de combate que están hechos de esos materiales de baja visibilidad al radar es que la mayor parte de las ondas o se dispersen, difracten, es decir, reboten contra el objeto y salgan despedidas hacia otro lado, incluso resbalen a través del objeto y salgan despedidas hacia otro lado, o directamente se queden absorbidas, ¿vale? Pero que no reboten nunca de vuelta al emisor, ¿de acuerdo? Sería un poco el objetivo de los aviones de baja visibilidad al radar. Bien, la ecuación que os he dado hace un momento, es decir, la de 4pi, 4 por el número pi, ¿vale? 3,1416, 4pi por área al cuadrado partido por la longitud de onda al cuadrado, es una versión muy simplificada de estas ecuaciones y no puede ser aplicada a aviones complejos, ¿vale? ¿Qué se aplica entonces en aviones complejos? Vale, ahora vamos a ver un poquito de historia, vamos a daros un poquito de contexto histórico, ¿vale? Mirad, en 1962 Piotr Ufimtsev, un físico soviético, desarrolló una teoría, ¿vale? Básicamente esta teoría era la teoría física de la difracción, ¿vale? O en inglés, Physical Theory of Diffraction, ¿vale? PTD, la sigla en inglés de PTD. Lo hizo en 1962 como extensión de otras teorías previas como la de la óptica de la física, Physical Optical, PO, o la teoría geométrica de la difracción, perdón, estoy hablando de difracción todo el rato, de la difracción, ¿vale? O también conocida por su sigla en inglés como GTD, Geometrical Theory Diffraction, ¿vale? Esta teoría del físico norteamericano Keller se desarrolló en 1950. Bien, cuando Ufimtsev desarrolló esta teoría, la Unión Soviética la usó muy poco, es decir, la usó quizás para radares y tal, pero realmente fue
básicamente ignorada por la Unión Soviética por considerarla demasiado teórica, ¿vale? En 1971, casi unos 10 años después, la Fuerza Aérea Norteamericana logró rescatar este libro, esta teoría teoría física de la difracción de Piotr Ufimtsev, y lo tradujo al inglés, ¿vale? De esta manera, Dennis Oberholzer, un ingeniero que trabajaba en Lockheed Martin, aplicó la teoría en el año 1975 para el proyecto Half Blue, ¿vale? Creando un prototipo llamado F-117 Nighthawk, que es este caballerete que veis aquí, ¿vale? Este fue el primer prototipo conocido de avión de baja visibilidad al radar, 1975. Esto ya, las fechas ya os dan una pista acerca de cómo de posible es que mis amigos de TAI, Turkish Aerospace Industries, hayan desarrollado un caza de combate de baja visibilidad al radar cuando su única experiencia previa ha sido el entrenador avanzado Hurjet, ¿vale? Eso creo que os da una pista, ¿no? Estamos hablando de 1975. Con este prototipo, el F-117 Nighthawk, consiguieron reducir la sección cruzada de radar del aparato de 10 a 100 metros cuadrados que suele tener un avión convencional, hasta los 0,001, es decir, lo que un pájaro, ¿vale? De tal manera que cuando el radar detectaba a este aparato, la imagen que devolvía era la de un pájaro, porque la inmensa mayoría de las ondas o se difractaban o se quedaban absorbidas, ¿vale? Bueno, absorbidas no, en este caso concreto, perdonad, me he equivocado, ¿vale? En este caso concreto, solo las ondas quedaban difractadas, la inmensa mayoría, y muy poquitas de ellas rebotaban de vuelta al radar, ¿vale? ¿Y por qué difractaban estas ondas, ¿vale? ¿Por qué conseguía eso? Bueno, la teoría física de la difracción es una teoría asintótica, ¿vale? De alta frecuencia que predice la dispersión de las ondas electromagnéticas dentro de objetos complejos, ¿vale? Enfocándose en el concepto de ondas de borde u ondas límite, ¿vale? A diferencia de los métodos numéricos, aquí en este caso analiza, la teoría esta física, la PTD, analiza de forma eficiente cómo las formas angulares pueden aumentar el RCS de un aparato deflectando la inmensa mayoría de las ondas. Por eso antes he dicho defracción, me he equivocado porque lo he confundido con la palabra deflectar. Bien, la difracción de la inmensa mayoría de las ondas, o la defracción de ellas, se produce gracias a la utilización de formas angulares y geométricas complejas como las que veis aquí, ¿vale? ¿Cómo funciona la difracción? Vamos a intentarlo hacer de manera básica y sencilla, ¿vale? Bueno, existen, digamos, tres formas en las que un objeto refleja o puede reflejar las ondas de radar, ¿vale? Y esas tres formas son básicamente reflexión especular, es decir, en superficies planas, difracción por bordes o esquinas, ¿vale? El tema de los bordes y las esquinas, por ejemplo, esto que estáis viendo aquí, esto que estáis viendo aquí, la forma así, formando ángulos así como con aristas y puntas, esto es lo que más contribuye al RCS de un avión de baja visibilidad al radar. Entre un 50 y un 80% del RCS de un avión de baja visibilidad al radar son estas formas angulares, ¿vale? Aunque luego veremos al final del vídeo cómo se puede hacer también de otra forma, ¿de acuerdo? Cómo se puede hacer de otra forma. Y luego están las creeping waves, ¿no? Las ondas que reptan por curvas, es decir, la utilización de curvas, de diferencias de nivel, para hacer que las ondas repten, creeping en inglés, repten para quedar difractadas. Entonces, hemos repasado tres formas. Reflexión especular gracias a superficies muy planas, es decir, sin ningún objeto, antena, arma, sin ningún objeto que pueda interrumpir esa superficie plana, para que haya una reflexión especular. Difracción en bordes o esquinas, la aparición de bordes o aristas o ángulos en pico, que contribuye que son los que más contribuyen al RCS. Y luego las creeping waves, ondas que reptan a través de cambios o diferencias de nivel, ¿vale? Cambios o diferencias de nivel.
UFINSEP básicamente lo que hizo fue extender la teoría geométrica de la difracción, que modela rayos ópticos geométricos agregando las ondas difractadas en los bordes, ¿vale? Entonces, esto tiene una ecuación. Yo ahora, luego en comentarios, os dejaré la ecuación de UFINSEP pegada para que la podáis ver y os dejaré el valor de cada uno de los campos, ¿de acuerdo? Os animo a que vosotros en vuestra casa intentéis, pues, hacer cálculos o lo que os dé la gana si os aburrís muchísimo, ¿vale? Pero básicamente yo no os voy a aburrir con esto porque si no podemos estar hasta mañana, ¿vale? Entonces, aquí veis perfectamente en este F117 cómo se aplicó esta teoría, porque como podéis comprobar está lleno de aristas, de ángulos, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? Hoy en día la cosa cambia un poco, ¿vale? Porque este avión tiene un problema. Yo creo que si lo estáis viendo todo, podéis más o menos identificar el principal problema que tiene. Para empezar, este es un avión que es muy poco aerodinámico. Es un avión muy poco aerodinámico, lo cual reduce sensiblemente su velocidad, simplemente por el hecho de tener estas formas tan poco aerodinámicas. Esto lo mete en un túnel de viento, el coeficiente aerodinámico debe ser lamentable. Pero es que luego, aparte de eso, porque esas aristas, esos ángulos, esas picos, hacen que el aire, bueno, al final lo frena, ¿vale? Está frenando constantemente al avión, ¿no? No es como una punta de flecha y tal, ¿vale? Como hemos visto, por ejemplo, en este avión, que es bastante más, este avión de aquí, es bastante más aerodinámico, con este diseño en punta de flecha, que el F117 Nighthawk, ¿vale? Bien, esto, aparte de la limitación de la aerodinámica, también tiene la del peso. Añade un peso extra al aparato que le hace consumir más combustible, hacerlo menos maniobrable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, tú estás viendo esto y ahora ves un avión de baja visibilidad al radar moderno, como puede ser el F-22 Raptor, y dices, buah, es que veo muchas diferencias. Veo muchas diferencias, ¿no? En este diseño frente a este, ¿no? ¿Y cómo es posible eso? Bueno, pues básicamente esto es posible porque hoy en día no solamente se llevan a cabo operaciones en el aspecto físico del fuselaje del avión, con esta teoría física de la difracción, sino que además hay otras cuestiones paralelas que ayudan a bajar o que reducen la visibilidad del radar, ¿vale? Reducen bastante la visibilidad del radar, ¿de acuerdo? En este sentido os voy a enseñar, por ejemplo, un ejemplo de avión de cuarta generación que tiene cierta capacidad de ser no furtivo, pero sí algo más, bueno, ofrece una firma radar más baja, es el Rafale. El Rafale francés, en su F5, su iteración F5, ofrece creo que 0,1, ¿vale? Que es un RCC bastante decente para ser un caza de los llamados cuarta generación, ¿no? Es la misma firma que tiene el Eurofighter, por ejemplo, ¿vale? ¿Y cómo lo consiguen? Pues claro, tú ves esto y no tiene nada que ver con esto, y mucho menos con esto, ¿no? Ni tampoco con esto. ¿Cómo consigue el Rafale F5 alcanzar esa firma radar? Bueno, pues vamos a verlo a continuación, ¿vale? Vamos a dividir lo que queda de vídeo en fundamentalmente tres pasos que hay que modificar en un avión de combate de los llamados cuarta generación para lograr bajar su RCS, bajar su sección cruzada de radar. ¿Y qué elementos vamos a utilizar? Insisto, para todo esto yo me he basado en el proyecto Silent Eagle, ¿vale? Por tanto, puede ser que un proyecto, por ejemplo, de un Silent Typhoon o un Silent Rafale sea distinto, ¿vale? Eso yo no lo sé porque nadie se ha puesto a hacerlo con un Rafale ni con un Eurofighter, así que no sabemos cómo sería. Pero con un F-15 lo sabemos porque se ha hecho, ¿vale? También se ha hecho, creo, con un bombardero B-52, ¿vale? Bien, ¿cómo sería lo primero que tenemos que ver? ¿Cómo sería? Bueno, lo primero que se aplicó en este proyecto concreto del Silent Eagle fue básicamente las modificaciones físicas, las modificaciones del fuselaje del avión, los airframes, la superficie, etcétera. Esto logró reducir la firma radar del F-15 entre un 40 y un 50%. Y ahí básicamente lo que se hizo fue básicamente minimizar la reflexión. Cuidado. Esto es un concepto que es importante. Una cosa es la difracción, que es que la onda rebote y se vaya despedida hacia otra dirección.
Y otra cosa es la reflexión. La reflexión es que la onda rebota y vuelve otra vez al emisor, ¿vale? Entonces, la intención a la hora de modificar físicamente el avión es minimizar esta reflexión y lograr que las ondas se absorban. Y aquí entramos en un concepto nuevo. Aquí estamos en un concepto nuevo. Si veis, en este avión de combate, todo el rato hemos estado hablando de las formas angulares, los picos, etcétera, que hacen que la onda rebote, difracte y se vaya hacia otra dirección, ¿no? Y no vaya de vuelta al radar. Todo con eso, con picos y formas angulares. Sin embargo, en este avión no vemos tantas formas angulares. Hay formas angulares, pero no tantas, ¿vale? Entonces, ¿cómo consigue este tener incluso una firma radar similar a este o por ahí anda, ¿no? O incluso más baja. ¿Cómo lo consigue? Bueno, pues aquí entran en juego los RAM, los Radar Absorbent Materials, o materiales absorbentes de radar. Este tipo de materiales lo que hacen es que cuando una onda radar llega, en lugar de defractarla o de hacer que repte, la absorbe y no la devuelve, no la rebota. ¿Vale? Eso es con me habéis oído hablar muchas veces de esto cuando hablo de la mejora que Indra podría hacerle al Kaan turco añadiendo RAM. En un vídeo hablando de cómo se podría hispanizar o europeizar el Kaan, dije, oye, con Indra con RAM puede mejorar el RCS del avión. Pues el RAM es esto. Radar Absorbent Materials, materiales absorbentes del radar, ¿de acuerdo? Esto puede reducir bastante la firma de radar. En general hay que modificar el fuselaje, ¿vale? Y la forma general del avión, rediseñando toda la superficie a superficies más, digamos, pues eso, angulares, como esta de aquí, ¿de acuerdo? De hecho, si veis el F-15 Eagle 2, veis que rescata, por ejemplo, en las toberas, a ver si lo tengo por aquí, tío. Si vemos un F-15 Eagle 2, fijaros en la forma que tiene la tobera de aire. Fijaros que es bastante angular, ¿no? Fijaros que aquí ofrece un ángulo, un pico de 45 grados, ¿vale? Y fijaros que la pintura que tiene, porque la pintura también, hay pinturas diferentes, que ahora veremos cómo influye eso en la firma del radar. Fijaros también en los motores, ¿no? Si os fijáis, están parcialmente cubiertas, no como aquí, en el Gripen que vemos por aquí, que está completamente al descubierto, ¿vale? Eso es totalmente distinto. Bien, pues ahora que ya tenemos un poco una idea de lo que significa los absorbentes, las formas diferentes angulares y demás, y los materiales absorbentes al radar, esto se busca para deflectar las ondas del radar y alejarlas lo máximo posible del transmisor, en este caso el radar, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama P-Static Avoidance, ¿vale? Avoidance es inevitación o evitación bistática de las ondas de radar, ¿de acuerdo? Con esto, bueno, básicamente lo que hay que hacer es eliminar ángulos rectos. Por ejemplo, aquí si os fijáis, casi todos son ángulos de esto no sé cuántos grados son, o de 45 grados, como el pico este, o de 45 grados como hemos visto aquí. Ángulos de 45 grados como este que vemos por aquí, ¿vale? Si os fijáis, en la entrada de aire tiene un ángulo de 45 grados. O sea, la intención es básicamente evitar los ángulos rectos, los de 90 grados, ¿vale? Los ángulos rectos hay que evitarlos en la medida de lo posible, ¿vale? Y utilizar siempre bordes afilados, en la medida de tus posibilidades, utilizar bordes afilados. Esto implica, evidentemente, cortar y reconstruir el fuselaje y utilizar materiales de composite, es decir, fibra de carbono, resina epoxi. Todo eso reduce reduce el peso sobre todo, porque si no va a haber un incremento del peso importante en el aparato. Esto ayuda a compensar eso, reduciendo hasta un 30% el peso. Y luego además reduce el monostático del RCS de 5 metros cuadrados que tenía el F-15 de normal a 0,5. Claro, esto evidentemente, pues bueno, requiere recalibrar el avión para el tema de la estabilidad, porque estás cambiando el fuselaje, la forma y por tanto la aerodinámica del avión. Y bueno, y esto pues también aumenta evidentemente las superficies que muestra al aire, ¿no? La resistencia al aire aumenta bastante, aumentando también entre un 5 y un 10% se pierde, perdón, de velocidad, ¿de acuerdo? Y esto costó aproximadamente en el Silent Eagle entre 100 y 300 millones de euros. Luego está el tema de los materiales absorbentes de ondas de radar, los RAM,
Radar Absorbent Material, ¿vale? ¿Qué tipo de materiales son esos? Pues por ejemplo el carbono. El carbono es un material muy absorbente de las ondas de radar, sobre todo de las ondas en banda X, ¿vale? Entre un 70 y un 99% de estas ondas pueden ser absorbidas o metamateriales como el EBG o el SRR, ¿vale? Otro tipo de elementos que se puede incluir como material absorbente al radar son la pintura. La pintura es muy importante y en este sentido vuelvo de nuevo al F-15 Eagle. Esta pintura negra o parecido al negro que veis aquí no es casual, aparte de muy bonita, la verdad, no es casualidad. Esto se llama Iron Ball Paint o ferrita. Esto es ferrita, es partículas de hierro dentro de la propia pintura que ayudan a absorber las ondas de radar, ¿vale? Esto ayuda a absorber las ondas de radar. ¿Cuánto absorbe? Bueno, depende, pero puede aumentar el RCS bastante. ¿Qué ocurre? Que bueno, tiene ferrita, la ferrita es pesado. Esta pintura añade entre un 5 y un 10% más de peso. Además, esta pintura, fijaros en el ala derecha, que ya tiene mierda ahí. La pintura está muy delicada, ¿vale? Entonces se degrada fácilmente con las inclemencias del tiempo, lo cual obliga a volver a aplicar la pintura cada 5 años, ¿vale? Por lo tanto, el coste de mantenimiento es muy alto. Añadir este tipo de pintura y este tipo de materiales de carbono al avión aumenta el coste entre 50 y 150 millones de euros, ¿vale? Entre 50 y 150 millones de dólares, ¿vale? Aumentando el coste de mantenimiento de la unidad en 10 millones extra, ¿vale? Luego, siguiente aspecto a mejorar, ¿vale? Pero he dicho 3, son 4. El tema de los motores. Y aquí volvemos al F-22 Raptor. Aquí no se aprecia bien, ¿vale? Pero el F-22 Raptor tiene unos elementos en los motores, en los exhausts, ¿vale? Que lo que hace es que modifica digamos, en vez de tener esa forma redondeada típica de los motores normales, como el que vemos, por ejemplo, aquí, ¿vale? En vez de tener esa forma redondeada que vemos en los motores, tiene como una especie de dientes, vamos a llamarlo así, o de boca, que aplana un poco la salida de aire, haciendo esas formas que hablábamos angulares para ocultar la firma de calor y lo que viene siendo la turbina, ¿no? La salida del escape de la turbina. Ahora me sale todo el rato en inglés y estoy intentando traducirlo al español en mi cabeza. Esto contribuye al RCS entre un 50% aproximadamente. Un 50% ayuda no solo al RCS, sino también al IR, es decir, a la firma de calor. Reduce bastante la firma de calor, lo que lo hace aún más indetectable porque, una cosa os digo, tú puede que no puedas detectar a un caza de combate de baja visibilidad al radar con un radar, pero sí puedes detectarlo por su firma de calor, no solamente del motor, sino cuando dispara un misil, por ejemplo, ¿vale? Ahí lo puedes detectar con detectores, con sensores de infrarrojo y de calor, puedes detectarlo, ¿de acuerdo? Eso, este tipo de soluciones sobre el intake y el exhaust hace que, evidentemente, se reduzca esa posibilidad bastante y lo hace aún más invisible. Por tanto, hay que rediseñar. No sé si en esta foto me parece que es la del Silent Eagle, la verdad, porque aquí tiene ya algunos elementos de reducción, aparte de la pintura y los elementos absorbentes del radar. Tiene algunos elementos también en los exhausts que me hacen indicar que puede ser que este sea precisamente el Silent Eagle, ¿vale? Luego, bueno, evidentemente todo esto, el rediseño de las turbinas y demás, formando como una especie de turbina así como tipo, pues eso, como tipo el F-22 Raptor, tienen un coste, ¿vale? En el caso más bien de aquí, ¿vale? El coste aquí fue, por ejemplo, en el caso del F-35 que es monomotor, fue un coste de aproximadamente entre 200 millones y 500 millones de dólares, ¿vale? Rehacer de esto. Sin embargo, la maniobrabilidad del aparato, haciendo este tipo de cosas, ¿vale? Como se ve aquí, lo que se ve aquí, se reduce entre un 5 y un 10%. O sea, tienes que sacrificar muchas cosas cuando haces un radar, o sea, un avión de baja visibilidad al radar. Tienes que sacrificar maniobrabilidad, velocidad, peso, todo eso se pierde por el camino. Y luego el mantenimiento y el coste de mantenimiento es más alto y más complicado de hacer. Y luego el tema de las antenas y las protusiones, las protuberancias que pueda tener el avión, ¿no? Lo que hemos visto aquí básicamente, ¿no? Si fijáis, aquí tenemos una antena, aquí tenemos otra. Las armas en sí
son también protuberancias que sale el avión. Aquí tenemos otra antena más. Todo esto lo que hace es que aumenta la firma al radar del avión y lo hace aún más visible, ¿no? Si todos estos elementos los integras dentro del fuselaje, hace que sea más furtivo, más invisible al radar. Como por ejemplo, tenemos aquí, que podéis ver que no hay ningún misil en la panza, aquí tampoco, ¿vale? En concepto o diseños como el Tempest, que lo tenemos por aquí, tampoco se ve nada. Bombarderos, fijaros este dron que también es de baja visibilidad al radar, tampoco tiene nada. O estos drones de aquí. O sea, cualquier aparato que sea de baja visibilidad al radar no suele tener nada sobresaliendo. De hecho, ojo, el RCS, estamos hablando todo el rato de aviones, pero que sepáis que esto se puede aplicar, esta física óptica se puede aplicar a cualquier aparato. De hecho, un ejemplo tenemos los destructores de la clase Smart 8000. Fijaros que incluso el cañón que tiene en la proa es un cañón que es retráctil. Es decir, este cañón se puede, cuando se está usando, se puede integrar dentro del casco del barco y se queda tapado. Intentan, como podéis comprobar, que haya el más mínimo. No hay todo lo posible que no esté al descubierto, ¿no? Esto ocurre también con la clase Zumbal estadounidense, los destructores de la clase Zumbal estadounidense, ¿vale? ¿Cómo se puede hacer también, además de con eso? Bueno, otra manera de hacerlo es a través de la guerra electrónica, a través de las contramedidas. Hasta ahora, si os fijáis, hemos dado solamente soluciones físicas. Tema de pintura, rediseño del fuselaje, materiales con los que está hecho el avión, ocultación de los exhaust, intake y de la antena y demás elementos que sobresalgan del avión. Y aquí con esto hemos reducido ya en total, en general, entre un 40 y un 50%, ¿vale? Reducimos hasta la mitad el RCS. Pero el RCS también se puede reducir de otra forma. Se puede reducir mediante guerra electrónica y contramedidas. Esto puede reducir básicamente entre un 20 y un 30% la firma radar. Y aquí es donde entra en juego mi amigo, el Rafale F5. Una de las cosas con las que el Rafale F5 reduce su firma radar es gracias a su suite de guerra electrónica Spectra, ¿vale? Instalando sistemas como por ejemplo el ALQ249 o elementos como cancelación activa, emitiendo ondas de fuera de fase, ondas out of phase, para cancelar la reflexión. Es decir, otra forma de evitar que una onda llegue puede ser difractarla, como ya hemos visto, que repte y se vaya, que la absorba con radar absorban materials, o cancelarla con una onda de igual frecuencia y longitud. Es decir, el avión emite onda en la misma frecuencia y banda que el radar y anula la señal del radar, evitando que vuelva, ¿vale? Esto se puede hacer con una suite de guerra electrónica, como la Spectra del Rafale que vemos aquí, o la Rigel de Indra, ¿vale? Que también puede hacer lo mismo. Y esto reduce bastante la firma de radar. Otra cosa que también vimos durante el estudio del CAM, el galuro de nitrilo, ¿vale? Integrando galuro de nitrilo para amplificar el jamming del radar del avión en las bandas X y S, aumenta la cancelación activa del aparato, evitando que la mayor parte de las ondas vuelvan, ¿vale? Problema de esto, que un radar así consume una barbaridad de energía dentro del avión, ¿vale? Entre 10 y 15 kilovatios. Y aparte del gran consumo de energía que tiene del propio avión, me refiero a la energía global, la energía que tiene el avión, ¿vale? Aparte de eso, hay que gestionar el calor que se genera. Pues eso al final es energía eléctrica, energía que genera calor. La energía genera calor, ¿vale? Emite calor. Y ese calor hay que gestionarlo de alguna manera. El coste de una suite de guerra electrónica similar a esto puede costar entre 100 y 200 millones de dólares. Aquí me estoy basando, por ejemplo, en lo que le costó a Estados Unidos el EA-18G Growler, ¿no? Que básicamente es como la versión de guerra electrónica del F-18. Luego también se pueden aplicar contramedidas. Contramedidas lanzando objetos alrededor del avión que engañan, ¿vale? Son básicamente chaff y flares avanzados, ¿vale? Que lo que hacen es que cuando llegan las ondas de radar rebotan y crean falsos targets. O sea, el radar es como si el avión se clonara con Naruto, un jutsu de multiplicación de cuerpos. El avión se clona y de cara al radar, y hay parece como que hay muchos aviones, ¿de acuerdo? Básicamente eso se hace
con las contramedidas dividiendo la atención del radar. El radar no sabe hacia dónde apunta y puede ser que se equivoque y apunte a una de las contramedidas en lugar de donde está el avión, con lo cual no puede indicar bien su posición, ¿vale? Esto es bastante inteligente y además barato. Esto cuesta entre 20 y 50 millones de euros por avión. ¿Problema? Pues que los radares de barrido electrónico como los AESA le sudan la polla a esto y evidentemente lo ven sin ningún problema. 36 minutazos ya de vídeo, lo siento, de verdad, es que no puedo hacerlo peor. O sea, no puedo hacerlo más ligero. Aviónica y radares, el tercer y último punto. Esto puede reducir entre un 15 y un 20% la firma de radar. Con la aviónica, bueno, básicamente hacer un upgrade entre lo que viene siendo el haciendo un upgrade, perdón, al fly by light. Es decir, en lugar de tener todas las conexiones wireless entre el avión, hacer todo con conexión fly by light a través de fibra óptica. ¿Por qué? Porque cualquier conexión, digamos, wireless, lo que hace, como tu wifi, lo que hace es que emite ondas electromagnéticas. El wifi de tu casa emite ondas electromagnéticas que pueden ser detectables. Entonces, si tú eliminas esto y le haces conexiones por cable, reduces muchísimo la emisión electromagnética, ¿vale? Esto se puede hacer, por ejemplo, gracias a sensores fusionados LPI, Low Probability of Intercept, ¿vale? Que lo que hacen es que... No, sensores fusionados para LPI, ¿no? Para tener un modo LPI que lo que hace es que evita que haya esta emisión extra de electromagnética y por tanto reduce el RCS del avión. Esto es gracias a la aviónica del avión, hacia la electrónica que hay dentro del avión. El desafío sobre todo que tiene esto, bueno, es que a ver cómo haces tú, tienes que volver a certificar todo el control de vuelo del avión, porque has cambiado la electrónica completa. Entonces tienes que volver a pasarle las certificaciones de vuelo para que efectivamente comprobar que el avión puede volar de manera segura. Estamos hablando de 150 millones a 300 millones de dólares cada avión esta modificación. Y luego modificar el radar AESA que tenga para darle ese modo de Low Probability of Intercept, LPI, ¿vale? Por ejemplo, hay radares como el Captor E de Indra que ya tienen un Low Power Random, ¿vale? O sea, tienen como... Básicamente emiten pulsos, ¿vale? Para reducir la probabilidad de interceptación, es decir, las emisiones electromagnéticas. Tenéis que pensar que los radares AESA también emiten ondas electromagnéticas. Aplicando modo LPI de Low Probability of Intercept en ese radar, pueden mejorar también la firma del avión, o sea, pueden mejorar su RCS al eliminar también esas ondas de radar. ¿Cómo? Pues reemplazando los radares mecánicos, ¿vale? Los radares mecánicos tradicionales que muchos de estos aviones tienen. Por ejemplo, los F-18 españoles tienen radar mecánico, de barrido mecánico, que son mucho peores, por radares de barrido electrónico con galuro de nitrilo, ¿vale? Como los que tiene Indra en el Captor E, ¿vale? Esto ayuda muchísimo a la baja detección de la onda electromagnética y mejora bastante el tema del RCS. ¿Problema? Pues igual que hemos dicho con el tema de del consumo de energía con la suite de guerra electrónica. Aquí pasa lo mismo. Calor. ¿Cómo gestiona el exceso de calor y la disipación de ese calor? Porque si no, a través del calor también puede ser detectado el avión. Coste. Pues bueno, aproximadamente un radar Captor de Indra cuesta 150 millones de dólares. O sea que ponte que entre 100 y 200 millones de dólares puede costar esto, ¿vale? Entonces, ya 39 minutos, no he podido decirlo más, lo siento. Vamos a viabilidad y costos totales, ¿vale? Un rediseño completo, como insisto, es que yo creo que este es el Silent Gear. Un rediseño completo del avión de combate para reducir su RCS de, por ejemplo, 5 metros cuadrados a 0,05, hace una reducción del 100%, del rango de detección y demás. Pues, bueno, esto nos puede llevar a costar aproximadamente unos, yo diría que por avión, ¿vale? Entre 770 millones de dólares y 1.800 millones de dólares, ¿vale? 1.800 millones de dólares por avión, sumando secciones, el escalado, etcétera. O sea, aproximadamente de parcial a completo, ¿vale? Una flota de 50 Silent Eagle, pues se te va entre 38.500 y 90.000 millones de dólares. Una barbaridad.
una barbaridad. Un ejemplo real, por ejemplo, el coste del F-117, este primer prototipo que hemos visto, costó 111 millones de dólares la unidad en el año 80. Aplicando inflación, ajustándolo a día de hoy día este avión costaría 300 millones de dólares, ¿vale? Hacerlo. O sea, imagínate. O sea, hace una flota de 50 Silent Eagle como este cuesta aproximadamente 1.800 millones de dólares, o un poquito menos, 760 millones de dólares, ¿vale? O sea, perdón, 38.500 millones de dólares puede costar una flota de 50 Silent Eagle. Ahora quizás con esto podéis entender mejor por qué el consorcio Eurofighter, por qué Rafale, Dassault no se han lanzado de cabeza a coger el Rafale o el Eurofighter y hacerlo un Silent Typhoon o un Silent Rafale. Ahora quizás con este vídeo habéis entendido un poquito mejor por qué no lo hacen. Fijaros los costes, ¿eh? Estamos hablando de que cuesta entre 770 y 1.800 millones de dólares un solo avión. O sea, esto, hacerlo de cuarta generación a un avión de baja visibilidad al radar, puede llegar a costar hasta 1.800 millones de dólares. Lo cual, tener una flota, vamos a imaginarnos, España, ¿no? Que tiene sus 100 y pico Eurofighter Typhoon. ¿Cuánto le costaría a España convertir esos Eurofighter en aviones de baja visibilidad al radar? ¿Cuánto le costaría a España simplemente 50 Silent Typhoon? Silent Typhoon. ¿Cuánto le costaría a España? ¿Entendéis ahora por qué no se hace? ¿Por qué se prefiere diseñar un avión de baja visibilidad al radar desde cero? ¿Entendéis también ahora por qué me cuesta mucho trabajo imaginar que los turcos, con cero experiencia, con cero historia detrás, porque esto, o sea, tenéis que pensar una cosa. Bueno, este es el Eurofighter, fijaros. Tenéis que pensar una cosa. Entre esto y esto, ¿vale? Entre esto y esto, han pasado, pues, casi 50 años. Entre esto y esto, ¿vale? Han pasado más de 40 años entre esto y esto, ¿de acuerdo? Entonces, claro, que de repente ahora lleguen los turcos y digan, no, ahora tengo el CAM. A mí me resulta complicado de creer, ¿vale? A mí, personalmente, me resulta complicado de creer. Pero bueno, podría ocurrir, podría ser. Pero fijaros que no es fácil, ¿no? Cuando se habla de coger el CAM, rediseñarlo, hacerlo tal, incluso hacerlo más furtivo, se puede, pero fijaros lo que cuesta. Simplemente para que veáis lo que cuesta, ¿vale? Esto es un proyecto que se puede hacer seriamente. Empresas como Lockheed Martin o Boeing pueden hacerlo. Es viable si tienes por delante 10 años para hacerlo, tienes 10 años de tiempo y tienes un presupuesto de defensa en serio, realista. Si no, no se puede hacer. ¿Merece la pena? A lo mejor te merece más la pena. ¿Cuánto le ha costado a Turquía hacer su CAM? ¿15.000 millones? ¿Cuánto te cuesta convertir un avión a baja visibilidad radar? 38.500. ¿De verdad merece la pena o es mejor hacer uno nuevo directamente? Yo creo que es mejor hacer uno nuevo directamente. De verdad, os lo digo. O sea, no hagáis pajas mentales con el Silent Typhoon, con el tal, con el Rafale. Por eso hay proyectos como el Tempest, por esto hay proyectos como el FCAS, por eso hay proyectos como el F-47. Si fuera tan sencillo, y por eso apenas hay 50, ¿dónde está? Bueno, ya lo he perdido de vista, ¿no? Apenas hay 50 F-15 Silent Eagle volando ahora mismo en Estados Unidos y no sé ni siquiera si están en servicio, por el precio y por el coste que tiene. Así que bueno, llegados a este punto, déjame en comentarios si te ha aburrido muchísimo, déjame en comentarios qué te ha parecido el vídeo, si te ha gustado, si te gustaría profundizar un poquito más. Os voy a dejar la fórmula en la caja de comentarios fijada, por si queréis jugar con ella. Y nada, gente, en el siguiente vídeo nos vemos. Suscríbete, dale a la campanita, dale un pedazo de like al vídeo si te ha gustado y dime si quieres más vídeos técnicos como este, si quieres que me ponga un poquito más técnico con los vídeos, si te gusta cómo lo hago hasta ahora con mi voz de locutor y con mi voz de presentador de tómbola de feria, también dímelo en los comentarios. Y ahora sí que sí, nos vamos hasta el siguiente. Adiós.